y continuamos en Hechos capítulo 20, y estos versículos que leímos, el versículo 3, el versículo 14, el versículo 15 y 16, podemos ver el recorrido después de que Pablo llega a este lugar y vemos todo el viaje. ¿En qué viaje misionero se encuentra Pablo? ¿Te acuerdas? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. En el tercer viaje misionero, Pablo ya estaba concluyendo su etapa, su ministerio, y es muy emotiva estos versículos que vamos a estar leyendo en esta hermosa mañana. Entonces vemos en estos primeros tres versículos los viajes por donde Pablo estaba navegando con dirección hacia Jerusalén. Él quería llegar al día del Pentecostés y pasarlo en Jerusalén. Pero en el versículo 13, cuando nos dice nosotros adelantamos a embarcarnos, ¿quién es nosotros? Y hay que recordar un poco quién es el autor de Hechos. Lucas escribe en primer persona en el libro de Hechos. Entonces, cuando hace referencia a nosotros, estaba haciendo referencia al autor de este libro, Lucas. ¿Quién más? No se nos especifica un poco más, pero también podemos estar seguros, conforme a lo que vamos a seguir leyendo, que Timoteo estaba también junto con Pablo y Lucas. Sin embargo, Lucas y Timoteo zarpan, mientras que Pablo decide ir caminando por tierra en vez de navegar, prefiere ir por la tierra. Muchos teólogos dicen es que Pablo era un poco miedoso a los barcos, al mar. No tenemos especificación de eso, pero en estos tres versículos podemos ver todos aquellos lugares por el cual Pablo estaba pasando. Después del versículo 16, fíjate lo que nos dice, y voy a volver a darle lectura, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quería pasar el día del Pentecostés en Jerusalén. Y hay que hacer un poco hay que recordar que se celebraba en el día del Pentecostés. En el Antiguo Testamento, los judíos celebraban el día del Pentecostés 50 días después de la Pascua, y en ellos conmemoraban el encuentro entre Dios y Moisés, y que se les fue dado la ley, y que se les fue dado los 10 mandamientos. Eso era lo que representaba el día del Pentecostés en el Antiguo Testamento para los judíos que no habían creído en Cristo, que todavía vivían bajo la ley. Y era un día de conmemorar, de honrar, porque recordaba los estatutos, recordaba la ley, cómo se podía agradar a Dios, por así decirlo, en ese tiempo. Pero ahora tú y yo, para los creyentes, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, ¿qué representa el día del Pentecostés? Y lo podemos encontrar, y ya lo estudiamos, en Hechos capítulo 2, cuando la venida del Espíritu Santo llega a los hermanos que estaban celebrando el día del Pentecostés. Entonces, para los creyentes, así como para Pablo quería llegar a Jerusalén para poder recordar, para poder celebrar ese día con los demás apóstoles, con los demás discípulos, con los demás creyentes. El día del Pentecostés para el creyente, recordamos la venida del Espíritu Santo. Y fíjate qué interesante. Y la venida del Espíritu Santo llegó a la vida de los primeros creyentes 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué armonía hay. Por eso en Hebreos nos dice que las cosas que se escribieron y que se dieron en el Antiguo Testamento eran un reflejo de lo que Jesucristo viene a representar en nuestras vidas. Hoy en nuestras vidas han cambiado. Y de entrada, ¿qué representa el sello, la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas? Que somos hijos de Dios. Por eso la importancia de que tú y yo tengamos en cuenta eso, y de que tú y yo debemos de guiar nuestras vidas, no conforme a nuestras emociones, no conforme a nuestro conocimiento, sino conforme a la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque ahora tú y yo somos hijos de Dios y debemos de andar conforme a la voluntad de Dios.
Esto es algo bien interesante que hemos estado checando capítulos tras capítulo. El apóstol Pablo en varios versículos se nos hace énfasis a que estaba siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso a cada lugar en el cual él llegaba, gente se convertía, gente creía en el Evangelio, gente ponía su fe y su confianza en Cristo. Yo en esta hermosa mañana, hermano, te invito a que en esta semana de ayuno y oración, en esta semana que nos vamos a enfocar a buscar a Dios, a pedirle que nos dé sabiduría para iniciar este año haciendo actividades que puedan ser de beneficio para nuestra iglesia y que podamos alcanzar gente, que le pidamos dentro de nuestra oración que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Luego vamos a los versículos siguientes, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Conforme al contexto, Pablo tenía prisa por poder llegar a Jerusalén. Sin embargo, Pablo sabía que ya no iba a volver a ver a los hermanos en Asia Menor. Entonces, en este versículo 17, Pablo se encontraba en Mileto y Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los ancianos en la iglesia de Éfeso eran los líderes, los que llevaban la iglesia en aquella ciudad. Y como un dato interesante, años después, Timoteo, aquel que estaba con Lucas y con Pablo, Timoteo se hace cargo de la iglesia en Éfeso. Pero por ahora Pablo manda a llamar a los ancianos porque tenía un mensaje para ellos, y aunque ese mensaje fue escrito para la iglesia de Éfeso hace un par de años atrás, también es para nuestras vidas, también es para que tú y yo aprendamos, también es para que tú y yo reflexionemos. Versículo 18 al 21, vamos a poder ver ese mensaje que Pablo le da a estos ancianos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que como me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he ruido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Pablo a los ancianos es una exhortación a llevar una vida práctica, una vida conforme a lo que Jesucristo nos enseña, pero específicamente en estos versículos Pablo les está diciendo: hey, acuérdense cómo he vivido yo, aprendan de mí. Nosotros en esta hermosa mañana estamos aprendiendo cómo vivir la vida como creyentes. Es difícil, es complicada, pero tenemos que vivirla de una manera voluntaria, de una manera obligada. Tenemos que vivir lo que la palabra se nos dice. Aunque este mensaje fue escrito para los líderes en Éfeso, también aplica para cada uno de nosotros. Fíjate qué datos interesantes podemos encontrar en estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 19, Pablo nos dice que él ha servido al Señor ¿con qué? Con toda humildad. Para nuestras vidas hoy en día es un reto llevar una vida en humildad. Pero mira qué podemos aprender del apóstol Pablo. Aprendamos a llevar una vida en humildad, una vida en mansedumbre, donde mi orgullo, donde mi voluntad no vale nada, porque yo estoy ahora al servicio de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no vivo para mí, donde ya no vivo para tener riquezas, para poder vivir bien, donde ya no vivo en aquel tiempo donde la escuela, el trabajo me absorbían. Ahora yo vivo para agradar a Dios. Eso es algo que el apóstol Pablo nos está mencionando en este versículo 19. Servir con humildad al Señor. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a amar a nuestros hermanos, a ver por el bien propio de los demás antes que el mío. Después mira qué más nos dice en el versículo 21.
testificando del arrepentimiento. El apóstol Pablo, donde llegaba, no solamente con palabras, sino con acciones, con hechos, demostraba que necesita la humanidad volver a unirse con Dios, que necesita la humanidad reconciliarse con Dios. Y la única manera de poder reconciliarnos con Dios es a través de Cristo. Y ahora que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios, necesitamos testificar el cambio que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser totalmente diferentes a como lo eran antes de venir a los pies de Cristo. Pero eso conlleva un esfuerzo. Eso conlleva una convicción de dejar el tomar, de dejar el adulterio, de dejar de fornicar, de dejar de mentir. Pero tú y yo estamos aquí para reflejar ese cambio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Yo te invito a que en esta semana de ayuno y oración seamos conscientes de eso. Aprovechemos este momento para enfocarnos en buscar de Dios, en dejar de practicar aquellas cosas que sabemos que están mal. Fíjate con qué palabras el apóstol Pablo les estaba hablando a los líderes. Y en el versículo 21 también, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles que encontramos en la historia en Hechos y en sus cartas que ellos escribieron, yo creo que el apóstol Pablo fue el que más sufrió. Fue golpeado, fue apedreado, fue encarcelado, naufragó 3 veces, estuvo a punto de morir de hambre, estuvo a punto de morir de frío. Y fíjate qué nos dice en este versículo: y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo tenía la vida dura y difícil, él nunca dejó de creer en Cristo. Él nunca dejó de predicar de Cristo. Muchas veces nosotros, esta pandemia nos está deteniendo para hablar de Cristo. Muchas veces nosotros, los problemas en la escuela, los problemas en el trabajo son suficientes para alejarnos de nuestra fe en Cristo. Son suficientes para alejarnos de venir a la iglesia. Son suficientes para alejarnos de leer la palabra de Dios. Pero mira la vida de Pablo, una vida de sufrimiento, una vida de llanto. Pero él siempre tenía su convicción en nuestro Señor Jesucristo. Esta es una exhortación, esto es un ánimo para nuestras vidas. Yo no sé cuál sea tu situación en estos momentos. No sé si emocionalmente te encuentras bien, si económicamente te encuentras bien, si de salud te encuentras bien, pero yo te invito y te animo a que sigamos poniendo nuestra confianza en Cristo. Que nuestra fe sea verdadera. Que nuestra fe sea una fe verdadera, que nos fortalezca en los momentos duros, en los momentos difíciles. Mira cómo escribe el apóstol a Pablo en el versículo 19, después de decir: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. No hay peor enemigo que sea alguien de tu mismo país, de tu misma nacionalidad, de tu misma sangre. Pablo, siendo judío, amando a los judíos y queriendo llevarles el evangelio a los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos siempre buscaban un complot en contra de Pablo. Pero Pablo seguía firme. Yo te invito, hermano, en esta mañana que tú y yo sigamos firmes. Pase lo que pase en nuestras vidas, que tú y yo sigamos firmes, que nuestra fe, nuestra confianza esté en el Señor Jesucristo, que no nos dejemos mover, que no nos desanimemos tan fácil, que de una manera autointencional pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y eso es parte de esta actividad que tenemos en esta semana, la semana de ayuno y oración. Yo quiero que tomemos el tiempo para enfocarnos más en buscar a Dios antes que seguir gastando nuestras fuerzas en el trabajo, en la escuela, en el estudio. Tomemos esta semana para buscar a Dios de una manera fuerte, directa.
Vamos a ver qué más encontramos. Del versículo 22 al 23 nos dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esa es la vida que hemos estado viendo a lo largo de Hechos en la vida de Pablo. Pero aún todavía había más que sufrir de parte de Pablo. Porque el ser cristiano no es fácil. Porque ser cristiano no es miel sobre hojuelas. Porque tú y yo estamos llamados a llevar una vida en humildad. Estamos llamados a llevar una vida así como Jesucristo. Y si Jesucristo lo abofetearon, se burlaron de él, ¿cuánto más a nosotros? Por eso es que en estos días que yo he estado teniendo tiempo para reflexionar, muchas veces nosotros como cristianos, nuestro corazón ya no está en las cosas que son por toda la eternidad. Muchas veces nuestro corazón ya está en vivir una vida bien en esta vida. En esta vida que es por un lapso corto comparado a toda la eternidad. Muchos hermanos hoy en día ni siquiera están aquí en la iglesia, ni siquiera se conectan a las transmisiones porque están más afanados por su trabajo, porque están más afanados por la escuela, porque están más afanados por querer vivir bien en esta vida. Y nos estamos olvidando que nuestra vida en esta tierra es un corto periodo comparado por toda la eternidad que vamos a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Que son 80 años comparados a toda la eternidad por la cual tú y yo vamos a vivir. Por eso es que el apóstol Pablo, aunque él sabía que iba a pasar por más necesidad, por más aflicción, por prisiones, por tribulaciones, fíjate lo que escribe en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía una verdadera convicción. Pablo tenía una fe verdadera. Su vida, nos dice en estos versículos, que para él no tenía valor. Y cuando está haciendo referencia a eso, es algo que hoy en día la sociedad es contraria a este dicho que Pablo nos dice. Tú eres el más importante en tu vida. Tú trabajas para ti, tú vives para ti, tú te preparas para ti. Pero fíjate lo que el apóstol Pablo dice: mi vida no es preciosa para mí. Porque cuando tú y yo tenemos esa mentalidad de que todo lo que yo haga es para mí, no hay lugar para mi hermano. No hay lugar para poder ser humilde. Porque dejamos de humanizarnos y en vez de pensar en las necesidades de los demás, pienso en mis beneficios. Algo contrariamente a la vida de Pablo. Es bueno poder tener una vida buena, sí, pero que ese no sea el enfoque de nuestra vida espiritual. Que ese no sea el enfoque de nuestra meta. Fíjate cómo en este versículo 24 el apóstol Pablo también menciona acerca de acabar su carrera con gozo. Parte de su objetivo era terminar esta carrera, estos años que tú y yo tenemos por delante antes de ser llamados a la presencia de Dios, terminarlos con gozo. Tú y yo vamos a tener pruebas, tú y yo vamos a pasar por necesidades por causa de Cristo, pero que en medio de esas aflicciones tú y yo tengamos gozo. Es difícil, suena una locura, pero gracias al Espíritu Santo que está en nuestras vidas podemos. Yo espero, hermanos, que esta semana de ayuno terminemos hambrientos, con mucha hambre, con mucha sed, pero terminemos gozosos, pero terminemos fortalecidos en nuestra fe, terminemos creciendo espiritualmente. Va a ser un reto para muchos de ustedes poder ayunar 1, 2 días, 3 días, pero que este reto nos cause a nuestras vidas gozo, gozo. Que nuestras vidas como creyentes, aún con todos los problemas, podamos vivirla con gozo. No como
las personas que se quejan por todo, sino que aprendamos a llevar una vida con gozo. Después nos dice el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El apóstol Pablo tenía bien claro su ministerio. A los hermanos que tienen un ministerio en nuestra iglesia, aprendamos del apóstol Pablo esa responsabilidad por el ministerio, esa responsabilidad por el llamado que Dios nos ha dado. Y aún así, cada creyente tiene un llamado de Dios. Y yo te invito que también en esta semana de ayuno y oración le pidas a Dios cómo puedes servir en la iglesia, cómo puedes ser parte de las actividades de la iglesia. Dios quiere que tú y yo trabajemos, que tú y yo sirvamos. Él nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no tomamos con responsabilidad ese llamado que Dios nos ha dado. Y mira con qué palabras el apóstol Pablo me hace recordar de la responsabilidad que tú y yo tenemos. Nos dice parte del versículo 24: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Tú y yo somos llamados para testificar de Jesucristo en nuestras vidas y el cambio que Él hace en nuestras vidas. A lo largo de Hechos hemos estado viendo que hablar del evangelio, hablar de Cristo, no solamente consta de palabras, sino consta de acciones, consta de hechos. Yo puedo decir aquí adelante: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero yo allá afuera no reflejo el amor que digo darle a Dios. Y es una gran responsabilidad también como creyentes reflejar el evangelio. Fíjate en este versículo cómo el apóstol Pablo llama para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó su gracia, mostró su gracia a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a través de aquel sacrificio en aquella cruz. Ahora tú y yo estamos aquí para reflejar ese cambio que tenemos en Cristo, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, porque tú y yo tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. A lo mejor los que estamos ayunando hoy, ya ahorita nuestra carne nos está diciendo: ya hay que comer, tengo hambre. Ya vi la cara de unas personas que están hambrientas aquí de mi lado derecho, pero tenemos que aguantar. Tenemos que enfocarnos en buscar de Dios. Sin embargo, también debemos de comprender cuál es el verdadero valor del ayuno, porque muchas veces también caemos en ese error. Creemos que el ayuno que a Dios le agrada es dejar de comer, pero acuérdate que conforme a Isaías, el valor del ayuno es qué es lo que yo estoy haciendo en ese tiempo que he dedicado a ayunar. Porque si Misael Hernández va a ayunar toda una semana, pero va a estar enojado con todos, ese ayuno no le va a agradar a Dios. Pero si yo me enfoco, aunque yo coma 1, 2, 3 veces, o modere mi alimentación, o disminuya mi alimentación, pero me enfoque en buscar a Dios, en orar, en leer su palabra, en reflejar el amor de Cristo, ayudando a las personas que están necesitadas, ese ayuno va a agradarle a Dios. Acuérdate, y te lo repito, y perdóname que sea repetitivo, pero el ayuno no se basa en qué es lo que dejes de comer, sino qué es lo que vas a hacer en ese tiempo que has dedicado para buscar a Dios. Entonces yo espero que practiquemos ese ayuno y tengamos responsabilidad en nuestras vidas como creyentes, responsabilidad como hijos de Dios. Que tú y yo, aquellos que son líderes de la iglesia, mantengamos esa responsabilidad en el ministerio, y aquellos hermanos que quieren ayudarnos a servir, que tengan también este corazón que el apóstol Pablo tenía de responsabilidad hacia el ministerio. Nuestras vidas deben de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, que es Cristo, y el cambio que Él hace en nosotros. Vamos a leer
los versículos 25 al 27 y nos dice: ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas son últimas palabras del apóstol Pablo a la iglesia, a los líderes en Éfeso, a los ancianos en Éfeso. Mira qué nos dice ahora el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué hermosas palabras encontramos en este versículo 28. El apóstol Pablo le dice a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso: mirad por vosotros, preocúpense por su vida espiritual. Esto es también para nuestras vidas. Aunque no todos somos líderes, pero todos debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual. No dependemos del hermano, no dependemos del pastor, dependemos de Cristo. Y tú y yo debemos de tener esa responsabilidad en preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé tú cuántos hermanos en estos primeros días del año hemos leído la palabra de Dios. ¿Cuántos nos estamos enfocando a poder escudriñar la palabra de Dios? Un capítulo al día, 5 capítulos al día, 3 capítulos al día. Pero el crecimiento, acuérdate hermano, que es personal. Y debemos de tener responsabilidad en eso. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los líderes: mirad por vosotros como líderes. Y fíjate que ser líder tiene mayor responsabilidad. Ahorita se me viene a la mente decir, tiene 3 responsabilidades, porque el líder tiene que ver por su crecimiento espiritual, por su compromiso con Dios. Luego, si ya está casado, tiene que ver por su responsabilidad con su familia, con sus hijos, y luego con la iglesia, con el ministerio. No es fácil ser líder. Si tú me ves que estoy perdiendo un poco de cabello, es porque es estresante también ser líder. Pero nuestra confianza está en Dios, en Cristo. Él es el que nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Gracias a Dios hasta ahorita no me están saliendo canas, pero ya no tardo unos meses más en que empiecen a brotarme canas. Pero tenemos que tener responsabilidad de nuestras vidas. Y después en este versículo 28 también el apóstol Pablo dice: no solamente por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. También los líderes, y esto sí es un mensaje un poco más específico a los líderes, tenemos que ver por los miembros de nuestra iglesia, por los miembros que Dios ha traído a nuestra iglesia, de cuidarlos, de hacer actividades que puedan ser de bendición para su vida, que puedan motivarse, animarse a buscar más de Dios. Es una tarea que debemos también los líderes tener responsabilidad. Y fíjate aquí en esta palabra, cuando el apóstol Pablo dice obispos, también se puede traducir como pastores. Y algo bien interesante, hoy en día hay escuelas dedicadas para ser pastores, para ser profetas, para ser evangelistas. Pero fíjate lo importante que debemos de recordar: el Espíritu Santo es el que nos da el ministerio. En este caso particular del versículo 28, para ser obispo, para ser pastor, es el Espíritu Santo. No es una escuela, no es el hombre, sino es el Espíritu Santo el que reparte conforme a su voluntad los dones y los ministerios. Esto es algo bien interesante, porque muchas veces creemos que tener clases o tener escuela me va a hacer más apto para ser llamado al ministerio. Pero la realidad es que es un corazón dispuesto a hacerlo. Y aunque suene duro, muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Pero hay que recordar eso. El llamado al ministerio es dado por el Espíritu Santo. Por eso lo leo una vez más. El apóstol Pablo nos dice: por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cada miembro, cada hermano que se encuentra en esta iglesia no es mío, no es del pastor Antonio. Nosotros somos de Cristo. Nosotros solamente estamos aquí para ayudarnos, para motivarnos, para edificarnos, pero nosotros pertenecemos
a Cristo. Y muchos pastores se dejan llevar por su orgullo y entonces ven a los miembros como si fueran de ellos, casi como si fuesen esclavos de ellos. Y nosotros como líderes a lo largo de Hechos hemos estado aprendiendo que el pastor Antonio, que Misael Hernández, estamos aquí para servir. Porque yo no morí por ustedes, yo no morí por mi vida. ¿Quién sí lo hizo? Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo estuvo dispuesto a dar su vida, a humillarse para que tú y yo tengamos redención, para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, para que tú y yo nos reconciliemos con Dios. Por eso es que es importante recordar nuestra responsabilidad, no con el pastor, no con el predicador, sino nuestra responsabilidad con aquel que murió por nosotros, Cristo. Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate en estos dos versículos. El apóstol Pablo le da una advertencia a estos líderes. Va a llegar un momento en el que el apóstol Pablo ya no iba a estar con ellos. El apóstol Pablo, a través de sus 3 viajes misioneros, estuvo gran parte en Éfeso enseñándoles, exhortándoles. Pero ahora el apóstol Pablo les está diciendo: tengan cuidado, porque yo no voy a estar siempre con ustedes. Y ustedes tienen que tener el discernimiento de tener cuidado, porque se van a levantar falsos maestros, aún de la misma iglesia. Y deben de tener cuidado en no caer en esos errores. Yo sé que el pastor Antonio algún día ya no va a estar con nosotros, porque es parte de la naturaleza en la cual estamos. Pero ese día que llegue, yo espero que la iglesia siga trabajando. Yo sé que algún día yo ya no voy a estar con ustedes, pero yo sé que el día que Dios me llame a su presencia, la iglesia va a estar trabajando. Porque los hermanos y los ancianos de Éfeso aprendieron que no deberían depender de Pablo, porque Pablo ya no iba a estar más con ellos, sino dependían de Cristo. Nosotros como iglesia dependemos de Cristo. Nosotros como iglesia sabemos que dependemos de Cristo. Esté el hermano Antonio o no esté Misael o no esté, tenemos que seguir trabajando conforme a la palabra de Dios. Porque nuestro ánimo, nuestras fuerzas no deberían de estar en las personas, sino deberían de estar en Cristo. Y si nuestro ánimo está en Cristo, deberíamos de estar escudriñando las Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de Cristo. Por eso es que en estos versículos 29 y 30 Pablo le hace una advertencia a los hermanos: yo ya no voy a estar más con ustedes, ustedes van a tener que rifársela ahora. Versículo 31: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 31: debemos de estar alertas, debemos de estar despiertos. El apóstol Pablo en este versículo hace referencia como velad, estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y hoy en día la corriente de esta sociedad es contraria a la que tú ya encontramos en la palabra de Dios. Hoy en día para nosotros como cristianos es un reto poder afrontar todo este tipo de pensamiento que trae la sociedad. Pero debemos de estar atentos. Debemos de tener la capacidad de discernimiento para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y aún más como iglesia. A mí me da un poco de tristeza poder ver iglesias que su enfoque ya no es la palabra de Dios, que su enfoque ya no es Cristo. Pero mientras estemos aquí tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Para muchos a lo mejor vamos a ser anticuados, pero es que la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará hablando de sociedades, hablando de modas, hablando de formas de pensar, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma.
Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes y fieles a las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, en las enseñanzas, en la forma de vivir que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate qué interesantes palabras, porque el apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo: yo ya no tengo nada que ver con ustedes, porque yo ya no voy a volver a verlos, porque a lo mejor ya voy a morir, porque mi carrera está cerca de terminar. Pero ¿sabes quién va a seguir cuidando de ustedes? Dios. Por eso es que dice este versículo 32: los encomiendo ¿a quién? A Dios. Porque Dios es el que va a estar en nuestras vidas siempre, en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Dios no nos va a dejar. Probablemente por el tiempo, algún hermano no va a tener el tiempo de animarte, o el pastor Antonio va a estar ocupado en otras cosas, pero Dios siempre va a estar contigo. Y Pablo les está diciendo: yo ya no voy a poder verlos más, ya no voy a poder exhortarlos más, ya no voy a poder cuidarlos más, pero los encomiendo a Dios, porque Él nunca nos falla. En esta semana de ayuno y oración, yo te invito a que tú y yo nos encomendemos a Dios. Decirle: Señor, ten cuidado de mi vida, muestra tu amor, tu gracia en mi vida a lo largo de este año que viene, porque va a ser un año difícil para la iglesia. Parecía que esto del COVID ya se iba a terminar, pero no, todavía sigue y está empeorando. Y tenemos que tener el discernimiento para poder hacer la voluntad de Dios. Y debemos de encomendarnos a Dios, que Él guarde de nuestras vidas, que Él nos cuide, porque yo puedo usar cubrebocas, puedo usar gel, puedo desinfectarme cada minuto, pero aún así no estoy exento de contagiarme. Por eso en esta semana que inicia, yo les pido que en parte de sus oraciones le pidamos a Dios que Él siga guardando nuestras vidas, que Él siga tomándonos, que Él nos guíe para hacer su voluntad. No es fácil, es difícil, pero nuestra fe y nuestra confianza está en Dios. Y después, ¿qué más nos dice este versículo 32? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, en esta semana de ayuno y oración. Y no solamente esta semana, sino todas las semanas que aún restan, las 55, 54 semanas que aún restan del año. Busquemos a Dios a través de su palabra. Aprendamos más de las enseñanzas de Jesucristo a través de la palabra que Él nos ha dejado. Eso es a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando nos dice a vivir la palabra de su gracia. ¿Quién es su gracia? Cristo. ¿Dónde encontramos a Cristo? ¿Quién da testimonio de Cristo? Su palabra. Por eso también, al finalizar esta semana de ayuno y oración, el próximo domingo estás invitado. Vamos a hacer un calendario de la escritura de la palabra de Dios para que juntos podamos leer la palabra de Dios y terminarla en un año, y poder fortalecernos y poder animarnos y hacerlo junto como iglesia. Pero es bien importante que tú y yo vivamos y escudriñemos la palabra de Dios. Fíjate que nos dice Pablo en este versículo 32 el beneficio de estar encomendados a Dios y de vivir la palabra de su gracia. Nos dice para ser sobreedificados, para que tú y yo sigamos creciendo espiritualmente, para que tú y yo sigamos firmes en nuestra fe, para que la palabra de Dios, como nos dice en el Sermón del Monte Jesucristo, cuando termina el Sermón del Monte, y todo aquel que haga estas palabras, las guarde y las practique, lo compararé como un hombre prudente que edificó ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y vinieron problemas y pegó el aire y el agua, pero se mantuvo de pie. Tú y yo debemos de aprender a edificarnos en la palabra de Dios, porque van a venir pruebas. Somos hombres, son mujeres
con necesidades, con debilidades. Podemos caer, pero si tú y yo estamos fundamentados en la palabra, Cristo nos va a mantener de pie. Aún venga lo que venga, Cristo nos va a mantener de pie. Eso es lo que Pablo les está recordando a los hermanos, a los líderes en Éfeso. Y después nos dice: herencia incorruptible en el reino de los cielos. Porque tú y yo debemos de enfocarnos, y a lo mejor a muchos no les va a gustar, y perdónenme si les causa un poco de molestia, pero nosotros debemos de enfocarnos en buscar los bienes, los tesoros que son por toda la eternidad. No estamos aquí para vivir como reyes y como presidentes y gobernadores. Estamos aquí para padecer por causa de Cristo por ahora. Y cuando seamos llamados a la presencia de Dios, viviendo por toda la eternidad, entonces sí, vamos a vivir como reyes, como príncipes. Pero por ahora nos toca esforzarnos en llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y Jesucristo nos dijo que seamos como el que Él es, manso y humilde de corazón. Entonces, es algo que debemos de estar trabajando en este año que viene. Aprender a enfocarnos más en las cosas eternas, en las cosas que no se ven pero que se van a durar por toda la eternidad, en vez de enfocarnos en los placeres de esta vida. Versículo 33 y 34, ya estamos por acabar. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En esta semana de ayuno y oración, hagamos realidad este versículo 35 que acabamos de leer. Que hagamos, ayudemos a los necesitados. Ayudemos a las personas que están pasando por necesidad, ya sea emocionalmente, físicamente, de salud. Tú y yo estamos aquí para servir unos a otros. Fíjate, esta frase que el apóstol Pablo usa en este versículo 35, al menos que me equivoque, pero esta frase de nuestro Señor Jesucristo no se encuentra en los evangelios. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo lo trae a memoria para los líderes de Éfeso, y es algo bien bonita esta palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque en el Antiguo Testamento las personas que recibían algún regalo de las personas se decían ser bendecidas por Dios. Y sí, son bendecidas por Dios. Cuando a nuestras vidas nos viene algo que viene de parte de Dios por medio de un hermano, es de bendición para nuestras vidas, pero debemos de aprender que es más bendecido para nuestras vidas dar que recibir. Y eso de dar involucra dejar de pensar en mí y que a lo mejor eso me sirve para mí o para mi familia. Y cuando yo doy, estoy mostrando la humildad que practicó Cristo, la humildad que está reflejando Pablo. Más bienaventurado es que tú y yo demos a que recibamos. Practiquemos esto esta semana, ¿les parece? Vamos a ver cómo Dios va a estar obrando en nuestras vidas, va a estar trabajando en nuestras vidas, y vamos a depender más de Cristo que de nosotros mismos. Versículo 36 al 38 y terminamos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se despidió de los hermanos, de los líderes en Éfeso. Y sabes, a partir del versículo 21, Pablo va a tener un gran reto de testificar ante la Corte Suprema en Roma acerca de su fe en Jesucristo. Y Pablo, a partir de aquí, se encamina para ser decapitado. Pero él estaba gozoso porque iba a terminar su carrera. Hoy en día, como cristianos, nos rompemos una uña y no queremos venir a la iglesia, no queremos conectar. Mira la vida de Pablo.
Ya estaba a punto, a unos cuantos meses de dar su vida por Cristo, y él estaba gozoso. Entonces, en esta hermosa mañana yo te invito, hermano, a que sigamos fortalecidos, a que no dejemos de congregarnos, no dejemos de conectarnos, no dejemos de leer la palabra de Dios, fortalecernos en Dios y participemos en esta actividad de nuestra semana de ayuno y oración. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar por esta palabra, pero también vamos a orar por la situación por la cual se está viviendo a lo largo de todo el mundo, más específico en nuestro estado, más específico en nuestra iglesia. Vamos a pedir por todos aquellos hermanos que por alguna otra razón no pueden estar aquí en la iglesia. Vamos a pedir por nuestros hermanos que están pasando por esta enfermedad y que están pasando también por otras enfermedades. Vamos a pedirle, ahora que tú y yo estamos aquí, vamos a unirnos en oración y a pedirle a Dios que fortalezca a todos nuestros hermanos, a los de nuestra iglesia, pero también a los del cuerpo de Cristo. Vamos a orar por ellos en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra que hoy hemos visto en esta hermosa tarde ya, Señor. Yo espero que sea de bendición, de provecho para nuestra vida espiritual, para nuestra madurez, Padre. Te doy gracias porque tú nos das la oportunidad de poder respirar, de poder vivir, de poder ver, de poder estar aquí, Señor. Y hoy en esta hermosa tarde te doy gracias por tu palabra y también, Señor, nos unimos en oración por todas las iglesias, por todos los miembros del cuerpo tuyo, Señor. Yo te pido que tú nos des fuerza, nos des aliento. Todo hermano que está pasando por esta enfermedad, Señor, yo te pido que tú le des fuerza, le des ánimo para poder seguir adelante, Señor. Todo hermano que está pasando por algún problema económico, por algún problema emocional, por algún problema familiar, yo te pido, Señor, que tú lo ayudes a seguir adelante. Usa tu iglesia, usa nuestras vidas para poder ser de conforte, para poder ser de ánimo, para poder ser, Señor, de fuerza para la vida de nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, a practicar, Padre, las enseñanzas que encontramos en esta hermosa palabra que tú nos has dejado, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra aquí. Gracias, Señor, por aquellos que también se conectaron. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que en este año tú guardes nuestras vidas, tú cuides nuestras vidas, tú nos protejas, tú nos llenes de tu amor, de tu gracia. Que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control de nuestra mente, tome control de nuestro corazón y aprendamos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Yo sé que nos va a costar, yo sé que va a ser un reto para nuestras vidas, pero en ti tenemos nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo el beneficio de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. A ti sea toda la gloria. A ti